Estuvimos... Ah, la escuelita, sí. Por favor, los niños. Sí. Bueno, en la semana pasada se estuvo hablando sobre Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 80. Bueno, y terminamos con el capítulo 1 y hoy nos toca el capítulo número 2. Bueno, habíamos hablado y la palabra del domingo era cuando se cumple el tiempo de lo que Dios habló. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de algo similar, parecido, ¿no? De algo similar, de algo parecido, es cuando los tiempos se completan. ¿Sí? Cuando los tiempos se completan. Eso es muy interesante este pasaje, ¿sí? Que en realidad el Señor nos viene hablando, en realidad, y yo creo que de alguna manera el Señor habla, nos comunica, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta de cómo el Señor nos está hablando, de las cosas que nos está hablando. Y vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 1 al 52. ¿Sí? Voy a tratar de ser preciso nada más, porque son muchas cosas en realidad, y como a veces decimos, cada una de esas cosas nos podría dar un tema de trabajar, incluso de profundizar. ¿Sí? Que esa también es la idea de los grupos timoteos. Bueno, vamos a leer acá en Lucas capítulo número 2, ahí versículos número 1, Lucas capítulo número 2. Capítulo número 2, versículos 1 al 7. ¿Sí? Dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, cuando los tiempos se completan, ¿sí? Esta palabra nos va a ir dando alguna clara idea, ¿no? De qué es lo que pasa, porque empieza la palabra con algo que hace un emperador, ¿no? Alguien que tiene un gobierno total casi, que ese emperador es Augusto César, ¿sí? Un emperador romano. Roma en ese momento tenía casi el control de todo el mundo conocido, ¿sí? Y era
un imperio que se había establecido en ese tiempo, ¿sí? Y era muy importante. Entonces, cuando la palabra lo menciona, sin embargo, lo menciona en algo que como que estuviera todo bajo el Señor, y el Señor está haciendo cosas, ¿sí? Aún en un imperio que parece como que no tiene nada que ver con Dios, que no conocía al Señor, ¿sí? Incluso más, era aquellos que fueron los que persiguieron después a la iglesia, a la primera iglesia. Ellos persiguieron a esa primera iglesia, ¿sí? Incluso más, después se ha hablado en la historia de la muerte de muchos cristianos, ¿sí? Pero algo interesante que es, por eso estamos hablando cuando los tiempos se completan, este hombre, Augusto César, ¿sí? Ordenó que todo el mundo fuese empadronado. Y ese empadronamiento ordenó incluso al pueblo de Israel, ¿no? Y a todo el pueblo de los que vivían ahí alrededor de Jerusalén y al norte. Bueno, que si ustedes tienen en la Biblia, ustedes pueden mirar, ¿no? Un poquito lo del Señor, cómo fue ese tiempo, ¿sí? Ustedes ahí se van a dar cuenta de cómo este empadronamiento ¿ordenó a quién? Ordenó al pueblo de Israel y nos aclaró a nosotros, ¿sí? ¿Quién era el que nacía? Bueno, nos aclaró cómo había nacido el Señor. O sea, el mundo es empadronado y dice la palabra, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, nos va dando datos de personas reales que vivieron en ese tiempo para explicarnos y abrirnos los ojos de que hay un ordenamiento en el cielo, o un ordenamiento que viene desde el cielo. Miren ahora en el versículo número 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Bueno, y acá ustedes van a darse cuenta que en este empadronamiento descubrimos que las tribus o lo que estaba antes ordenado, en este caso no estaba ordenado, ¿sí? O sea, los empadronamientos se hicieron donde venían la familia o las familias iniciales antes, pero en realidad no estaba ordenado. Estaban todos como esparcidos y vivían donde mejor se podía vivir. Bueno, y José y María estaban viviendo en Nazaret. Bueno, Nazaret, que estaba un poquito al norte, o un poco al norte de todo lo que era Judá o Jerusalén. Y acá vamos a descubrir algo. Dice, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David el rey David. Y eso para nosotros también es importante, porque acá, fíjense ustedes, cuando se empadronan, cuando van a registrar, llevan los datos de quién, de su familia. Y dicen, mira, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Era este, o mi pariente más destacado era este, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que vamos a corroborar nosotros? Que lo que la Biblia dice y lo que la palabra del Señor está diciendo no es simplemente vamos a decir, como un libro interesante, sino nos está dando ideas de por qué nosotros creemos en el Señor y por qué vamos a creer esto. ¿Por qué? Porque hay todo un orden y nos va a dar un orden. Por eso el tema de hoy es cuando los tiempos se completan. ¿Sí? Llegó el tiempo de completarse. Tenía que estar en el liderazgo Augusto César. Tenía que estar
este Cirenio, gobernador de Siria. Tenía que estar José y María viviendo en Nazaret para que pudiéramos nosotros después entender cómo Nazaret, que está en Galilea, en una región de Galilea, es como estar en una provincia y una ciudad como Nazaret, ¿sí? Y dice la palabra entonces que se llama Belén el lugar, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Se acuerdan que ya hablamos eso la otra vez? ¿Sí? De cómo el Señor trató con María, ¿no? Y cómo ella quedó embarazada, ¿sí? Entonces, dice la palabra, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban? En Belén. En Belén, ¿no? Hay algunas reglas o leyes que son antiquísimas, ¿sí? Y que incluso hasta el día de hoy en algunos lugares se siguen respetando. Es esto de que, por ejemplo, alguien se hace del lugar cuando se acerca o cuando se va a vivir ahí o de alguna manera se nace en el lugar. Por ejemplo, ¿no? Una persona nace en un lugar, es de ahí. Bueno, y entonces, acá es donde se dio a luz. ¿Dónde se dio a luz? En Belén. O sea que el Señor Jesucristo, el niño que nace, ¿de dónde era? De Belén. Significa que era de la casa de David, que era de ese pueblo, era de esa ciudad, era de esa línea, la línea de David. Y eso nos demuestra que el Señor Jesucristo entonces era de la casa de David, o sea, provenía del rey David. Y dice la palabra, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, todo esto que dice acá, ¿sí? Lo que nos muestra con claridad, ¿sí? Es que de alguna manera la ciudad sí tenía lugar o espacio, pero no había espacio donde ellos se habían quedado, no había lugar para ellos, ¿sí? No había un lugar cómodo, ¿sí? Incluso más, esta cuestión de que lo envolvieron en pañales, ¿sí? En aquella época era como colocarlo cómodo al niño, o sea, no apretado, ¿sí? Los pañales de hoy son distintos, ¿sí? Esos pañales de esa época eran pañales que hacían que las personas el niño se sintiera cómodo. Y al no haber un lugar para ellos, ¿sí? Especial, o el lugar como una casa especial o un lugar especial, hubo un lugar que era como una pieza, ¿sí? No era tan cómoda, ¿sí? Eso sería la idea, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con los ángeles y con los pastores, que es en el versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Bueno, pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿no? Y dice, esto le va a ser de señal. Pero fíjense ustedes, la pregunta sería, ¿qué tienen que ver los pastores con el nacimiento del Señor? Esa sería la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué
hacen los pastores? ¿Por qué tenemos que pensar en que unos pastores se les va a anunciar algo? Uno dice, ¿por qué? Bueno, pareciera, ¿no? Pareciera como que es algo como extraño, como raro, ¿no? Y vamos a ver otra cosa rara también. Dice, y repentinamente apareció con él, ¿no? Dice, una multitud de las huestes celestiales, y recuerden esto, que alababan a Dios. Fíjense usted, a los pastores, con los pastores, los ángeles cantaban, alababan a Dios. ¿Por qué alababan los ángeles con los pastores? ¿No era mejor haber ido al templo y cantar con los cantantes del templo? ¿Por qué cantar con los pastores? Bueno, ahora vamos a verlo, ¿sí? Es algo muy interesante, por eso es cuando los tiempos se completan. Fíjense ustedes, vamos a ver, primero que todo, vamos a ver en Primera de Samuel, ¿sí? Capítulo número 16, vamos a ver esto, Primera de Samuel, capítulo número 16, ¿sí? Versículos número 12, dice la palabra, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es, ¿no? Se le estaba dando la orden a Samuel de ungir a David como rey de Israel. Y dice la palabra, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, la música. Los ángeles cantaron ahí. Fíjense, el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí ¿de dónde? De Belén. ¡Wow! Estaban todos en Belén. Ese día del nacimiento estaban todos en Belén. Dice, la palabra dice, Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, que era el papá, envíame a David tu hijo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¡Au! Los pastores. Los pastores, está con las ovejas. ¡Wow! ¿Qué cosa? O sea, se estaba como completando lo que faltaba, se estaba llenando lo que había empezado. Y dice la palabra, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense ustedes el cumplimiento, o se llenó algo, se completó. Es algo tremendo.
tremendo. Volvamos a Lucas, al capítulo número 2. Capítulo número 2, donde la palabra nos va a decir, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Recuerden, fíjense en esto, o sea, una multitud de huestes celestiales. ¿Cuántos ángeles primero se revelaron a los pastores? Uno. ¿Cuántos aparecieron ahora? Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. O sea, estaban los pastores. Por eso yo decía, o sea, los pastores que cuidan ovejas, ¿qué tienen que ver ellos con la revelación de Dios? En la historia al menos no muestran que ellos estuvieran pidiendo ninguna revelación. Pero, ¿quién estaba ahí? ¿De parte de quién o quién era el que venía ahí? ¿No era acaso David? ¿No era acaso David? David no era el de Belén, David no era el que tocaba, el que cantaba, y lo conocían por el cantor. ¿Por qué? Porque él lo hacía de esta manera. Alrededor de él, a las noches, ¿quién guardaba las vigilias de la noche? Era David. Y de pronto se descubre que el Señor Dios, a causa de David, le reveló a los pastores. Entonces, Dios, a causa de cosas o de personas o de situaciones, hace cosas con otros, ¿sí? Y los mueve, los moviliza. Tremendo. Bueno, ¿qué cantan los ángeles? ¿Qué alaban a Dios? Y decían, gloria a Dios en las alturas. Bueno, cuando dice gloria a Dios en las alturas, está diciendo que hay un cielo o en el cielo. ¿Vieron ustedes que el apóstol Pablo habla algunas cosas así? Hablan del tercer cielo. Bueno, que hay un primer cielo, que hay un segundo cielo, que hay un tercer cielo. Dice, en las alturas. Eso significa que los ángeles estaban cantando en realidad en la parte más alta, y en la parte más alta se decía gloria a Dios. En el cielo más alto se decía gloria a Dios, y era destacada la alabanza, era muy destacada la alabanza que se hacía. Y en la tierra, o sea, en la parte baja, y tal vez en las partes más bajas de la tierra, se decía paz, buena voluntad para con los hombres, o sea, buen deseo, ¿sí? Y esto es lo que cantaban ellos, y tomaron entonces, vieron, los roles de David, los pastores, los ángeles que cantan. Hermanos, hay una combinación entre el cielo y la tierra, y nosotros necesitamos entender eso para poder darnos cuenta. Bueno, yo no sé si alguna vez ustedes han tenido esta impresión, yo hablo así, la impresión de que hay otra gente con nosotros, ¿no? Uno siente a veces que hay otra gente con uno, no es que estamos nosotros nomás, hay otra gente, esa otra gente, fíjense, hay un ángel y pueden haber multitud de ángeles, y el Señor era consciente de esto cuando dijo que no puedo pedir yo, ¿no?, una multitud, huestes, ¿no?, y lo librarían inmediatamente. Pero fíjense entonces, hermanos, hay algo tremendo acá y necesitamos como empezar a entender esto. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, fíjense ustedes, o sea, la revelación de los ángeles también es importante, es muy importante, porque ellos se fueron al cielo. ¿Cómo?
salieron del cielo y vinieron a la tierra para abrir el cielo y ahora ellos suben. Dijeron, los pastores entonces se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Estaban maravillados de qué? De que esos pastores hablaran de la manera que estaban hablando. Tremendo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, los pastores siguieron el modelo de David. Bueno, el modelo de David como pastor era ser un cantor. Él cantaba, él cuidaba, él guardaba. Y los pastores aprendieron de David a cantar. O sea, es tremendo. O sea, David entonces no aprendió a cantar en el templo, aprendió a cantar en el campo, aprendió a tocar en los lugares ahí lejanos. Tremendo esto. Bueno, ahora vamos a ver cómo se cumple otro aspecto, ¿sí? Otras cosas que Dios tiene para cumplirse. Versículo 21. Dice la palabra, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fueron al 8º día, se circuncidó al niño, le pusieron el nombre y cumplieron, ¿qué cosa cumplieron? La ley. Bueno, esto también es muy importante. El Señor se cumple la ley, ¿sí? ¿Por qué había que hacerlo? Para poder colocar el nombre, ¿sí? Ahora, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estaban en Belén, no se movieron de Belén, ¿sí? Primero esperaron al 8º día para circuncidarlo y tenían que guardar, de acuerdo con la ley, 33 días de purificación. Esos 33 días más los 7 días hacen los 40 días, ¿sí? Pero fíjense acá, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que se tiene que cumplir ¿qué cosa? Fíjense ustedes acá. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, había que ir ¿a dónde? Al templo. Bueno, las cosas se tienen que completar. Bueno, a veces, y tal vez nosotros, por estas cosas de que no hemos sido criados en la ley de Dios, así, para cumplir, a veces nos olvidamos de que hay cosas que cumplir, ¿no? Por ejemplo, esto del día del Señor. Por ejemplo, nosotros nos olvidamos de estas cosas y como a veces no tenemos esta claridad o bien enraizado esto, nos olvidamos de que hay un día del Señor, ¿sí? El día del Señor es el día domingo, ¿sí? La iglesia cristiana, ¿por qué? Porque en el día del Señor se produce la resurrección y la iglesia lo celebra todos los domingos que se junta. La iglesia se puede reunir varias veces en la semana, pero el día del Señor es el domingo. Y a veces nosotros, por estas cosas, nos olvidamos. Fíjense ustedes que había que, dice, se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, y vamos a leer esto en Levítico, capítulo número 12.
para que veamos cómo es. Levítico, capítulo número 12. Dice, para que usted vea cómo el Señor cumple la ley. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, ¿vio? ¿Qué había pasado acá? El Señor había nacido. Entonces dice, la mujer cuando concibe y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el 8º día se circuncidará al niño. Se cumplió. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Ella no podía ir antes al templo. No porque nacía el Hijo de Dios, María podía hacer cualquier cosa. Nosotros pensamos que si el Señor está con nosotros, o sea, hacemos cualquier cosa y está bien. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Cumplir lo que faltaba. ¿Sí? Dice, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, y acá viene la otra parte, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y aclara, versículo 8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. O sea, si no puede comprar un cordero, ¿no? ¿Cuánto saldrá un cordero hoy en el mercado? ¿No? No sabemos. Bueno, mínimo debe salir, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 pesos. 80 a 100. Bueno, eso es lo que sale. Pero si no puede comprar el cordero, fíjense, ¿qué hace? ¿Sí? Tórtola. ¿Y dónde encontramos la tórtola? Acá. Acá está la tórtola, ¿no? Acá está la tórtola. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Era cazar la tórtola y traerla al Señor. O sea, pero si era, ¿por qué? Porque no tenía recursos. Fíjense ustedes, nadie podía romper la regla, ¿no? Y eso es muy importante cuando hablamos de los tiempos y los tiempos se completan. Nosotros necesitamos entender que hay cosas que hay que completarlas. ¿Sí? No se puede simplemente hacerlas. Bueno, y acá dice la palabra que ese par de tórtolas o 2 palominos, bueno, era lo que ofrecieron ellos. Veamos acá el versículo ahora 25. Cómo el Espíritu de Dios, fíjense, si María se hubiera engrandecido, o María hubiera dicho, pero yo soy la mamá del Hijo de Dios, como acá, ¿viste? O sea, soy la que mando toda, ¿no? Aparte soy la que tengo todo, tengo al Hijo de Dios, lo tengo yo conmigo acá. ¿Qué no le puedo pedir? ¿Qué no le puedo, podemos? Pero ella no hizo eso. Pero había algo más que Dios tenía que mover una vez que ocurriera esto. Dice la palabra, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Fíjense ustedes, muy importante, ¿qué esperaba este hombre? La consolación de Israel. O sea, había algo que completar. ¿Se acuerdan ustedes cómo habla Isaías también? Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Se acuerdan ustedes? Todo, hay una serie de profecías que empiezan a cumplirse acá diciendo, ¿sí?, que este hombre esperaba la consolación de Israel. ¿Sí? Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren ustedes, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, ¿qué es lo que podemos concluir con esta persona? Que Simeón era una persona de edad avanzada. ¿Sí? De edad avanzada. Y dice la palabra que le había sido revelado que él no iba a morir antes que viese el ungido del Señor. ¿Y quién era el ungido del Señor? Ese niño llamado Jesús. Estaba ahí, ¿sí? A los 40 días después de haber nacido, ya estaba ahí. Estaba Simeón listo para verlo, ¿sí? Estaba todo como encajando, todo listo para ordenarse y que todo ocurriera. Fíjense ustedes ahora, dice la palabra, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Dónde fue? Al templo. Bueno, y dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, fíjense ustedes, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Fíjense ustedes, todo lo que se tiene que hacer, o lo que tiene que hacer el niño, lo que tienen que hacer los padres, lo que tiene que pasar el emperador romano, es como una maquinaria que se echa a andar y se cumple lo que el Señor quiere hacer. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Alguien va a morir, pero en paz. Dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, nunca tenemos que olvidar algunas cosas. ¿Ven? Acá, ¿qué dice? Y gloria de tu pueblo Israel. Y para los gentiles, ¿qué es? Luz para revelación a los gentiles. Y para los de Israel es gloria. ¿Sí? O sea, es una corona, es algo hermoso. El Señor es hermoso para Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, fíjense, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, va a haber guerra contra él, mucha guerra. ¿Sí? Y dice, y una espada traspasará tu misma alma. O sea, vas a sufrir algo tremendo, porque vas a ver algo tremendo, eso es lo que significa, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿No? Y ahí termina Simeón. Pero hay otra persona que también está esperando. Por eso es que es importante que nosotros, es como que cumplamos los caminos del Señor, que cumplamos lo que el Espíritu Santo nos dice, que cumplamos lo que el Espíritu Santo ha hablado. ¿Por qué? Porque ahí, por medio de ese cumplimiento, es que vienen otras cosas. Ahí estaba también, dice, Ana, profetiza.
Bueno, este Simeón también era un profeta. ¿Sí? Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 80. 80 era viuda. No sé cuántos años tendría en un cálculo, pero era bastante de edad avanzada. Dice, y acá es donde viene esto, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, ella, fíjense ustedes, había llenado una copa en la oración, ella había llenado algo en toda su vida, ¿sí? O sea, 84 años se pasó en el templo, dice la palabra acá, sirviendo, primero no se apartaba del templo. No sé qué hacía, no sé cómo se la pasaba, sentada, arrodillada, y ahí se la pasaba, ¿qué hacía ella? Con ayunos y oraciones. Si a uno de nosotros nos dijeran, mira, el Señor te tiene reservado algo hermoso, oración, ¿no? Y ayuno toda la semana, 2, 3 días de ayuno, y pasarte en el templo horas y horas y horas de oración. ¿No? No tenía hijos, no tenía a alguien a quien atender, pero fíjense que tenía la atención total en el templo. Dice que ayunos y oraciones. A mí me llama la atención, dice, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. O sea, tenía horarios nocturnos y de día. ¿No será que hay cosas que se tienen que completar? ¿No será que hay cosas que no supimos completar, que no pudimos completar, que no entendimos que había que completarlo? Y dice que, versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿No? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que estaba esperando la gente entonces? La redención. ¿Qué estaban esperando la gente? La consolación. Hermanos, yo creo que a veces, de alguna forma, nosotros no entendemos esto. Pensamos que esto es como la religión. O sea, venimos acá, estamos juntos, cantamos, adoramos y nos vamos para la casa y después a seguir haciendo algo para que la vida tenga un poquito de sentido. Pero no nos damos cuenta de que tal vez estamos a punto de completar cosas. No, me acuerdo que alguien decía, alguna vez escuché a alguien decir, antes que las cosas mejoren, empeoran. ¿No? Que no me gustó ese dicho a mí. Pero, hermanos, ¿saben qué? De alguna manera, ¿sí? En alguna forma, la palabra o la Biblia nos va a mostrar que de alguna forma Dios actúa cuando las cosas parecen estar al límite y Él las encaja y las coloca y nos da las respuestas, nos da lo que necesitamos, que no es tan solo para nosotros, sino también tiene que ver con el plan eterno de Dios. Es un plan eterno. Aleluya. Voy a terminar con esto del versículo número 40. ¿Sí? El 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Bueno, y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el versículo 52,
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero acá hay algo que me llamó bastante la atención, y con esto voy a terminar, ¿sí? Pero es bastante interesante, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿No? En el versículo 40, ¿sí?, se va a hablar sobre el primero, el niño. En el versículo 52 no se le va a llamar niño, se le va a llamar Jesús. ¿Sí? Esto es algo bastante fuerte porque hay un cambio. ¿Sí? Dice que el niño, el versículo 40, crecía. Y el término crecía parece igual al crecía en el 52, pero en el original no es así. Hay una diferencia. En el versículo 40, cuando dice, el niño crecía, ¿sí?, da la idea de difundirse, da la idea de multiplicarse. O sea, era como que crecía, ¿no?, como físicamente el niño crecía. Y cuando dice se fortalecía, era que se hacía saludable, se hacía vigoroso el niño, ¿no? O sea, era como un niño especial, incluso físicamente era un niño especial, ¿no? Y dice la palabra, y se llenaba, o sea, se completaba, ¿sí?, como dice acá el versículo, se completaba de sabiduría. O sea, era como que iba cada vez como subiendo, no estaba detenido. Y yo creo que esto también tiene que ver con nosotros. Tenemos que como avanzar, tenemos que leer tal vez más, tenemos que orar tal vez más, tenemos que empezar a darnos cuenta. Tal vez deberíamos hacer un análisis de nuestra vida y decir, ¿dónde somos débiles? ¿Dónde somos gente que no puede? ¿Dónde somos gente que no aprende? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Somos rebeldes? ¿Somos fáciles? ¿Somos gente dócil? ¿O somos gente que está continuamente resistiendo? ¿Cómo somos? Como decir, bueno, tenemos que avanzar. No puede ser que nos quedemos donde mismo. Tenemos que avanzar. ¿Usted quiere avanzar? ¿Amén? ¿Quiere crecer? Entonces dice que se fortalecía, ¿no? Dice que se llenaba, ¿no? O sea, también dice que, acá en el versículo 40 dice, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, una vez que él se producía en él esto, ¿qué pasaba? La gracia, o sea, el favor de Dios, la benevolencia del Señor, o sea, como que el Señor también lo miraba y se sentía complacido. En el versículo 52 ya no era el niño. Dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿no? Crecía en sabiduría. Fíjese que antes se llenaba de sabiduría. O sea, era como que él tomaba la sabiduría. Pero ahora, ¿qué dice acá? Que crecía en sabiduría. Una cosa es tomar la sabiduría y otra cosa es crecer en sabiduría. Crecía, ¿no? O sea, el crecer es avanzar, es hacer progresos, ¿sí? Esto que estábamos diciendo recién, o sea, ¿estamos limitados? No estamos limitados. No nos vamos a limitar. Vamos a avanzar. Vamos a hacer progresos. ¿Sí? Dice la palabra acá en el versículo 52, en estatura, ¿sí? O en el griego sería destacando. O sea, la estatura se refiere a que el Señor empezó a destacar, ¿sí? O sea, cuando Él aparecía o cuando Él estaba, era como que la gente lo miraba porque Él destacaba,
¿Sí? Esto es algo importante. ¿Sí? Dice la palabra, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, tenía la benevolencia de Dios y de los hombres. O sea, los seres que estaban ahí, los seres humanos de ahí, ¿qué es lo que hacían? Lo escuchaban, lo oían. ¿Por qué? Porque se había llenado de sabiduría y había crecido en sabiduría. A veces, ¿no? Yo siempre me acuerdo que mi mamá siempre me decía, cuando yo era chico, me decía mi mamá, tienes que leer el libro de Proverbios, porque tienes que aprender sabiduría, porque te falta mucho, ¿no? Y a mí me enojaba bastante el tema, pero tenía razón. Es muy importante esto de empezar a decir, se completan los tiempos. Y hay un salmo y también habla sobre esto, dice, y todavía no hemos sido salvos. Es como que tenemos como que tomar esto esta mañana y decir, Señor, tú movías a un emperador romano. No tenía ningún problema el Señor con mover al emperador romano. No tenía ningún problema con mover a María, a José. No tenía ningún problema con mover a todo el cielo, a los ángeles, revelárselo, sacar. No tenía ningún problema. Era todo para Dios, está a la mano. Está todo a la mano. Pero necesitamos crecer. Necesitamos, como decir, queremos ser gente que oye al Señor, que escucha al Espíritu Santo, gente que se llena de Dios, gente que busca la llenura, la plenitud, ¿sí? Gente que de alguna manera crece, pasa de ser un niño a ser una persona adulta, porque te llaman por el nombre. Ya no te dicen, niño, acá, ¿sí? ¿No? No te dicen niño, te dicen por el nombre. ¿Por qué te llaman por el nombre? Porque te conocen, porque conocen tus características y dejaste de ser una persona que no crecía. Ahora creces, eres alguien sabio, entendido. La gente te consulta, ¿se acuerdan ustedes de Job? Job aprendió, Job creció, Job se desarrolló su familia, desarrolló su casa, volvió a desarrollar su familia, volvió a desarrollar su casa. Hermanos, yo creo que esta mañana tenemos que completar lo de Dios en nosotros. Tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado, llenarnos de lo que Dios nos ha dado. Y creo que la clave de todo esto está acá. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sí? La sabiduría, porque después la repite. Y Jesús crecía en sabiduría. Se llenó de sabiduría y después creció en sabiduría. ¿Qué vamos a hacer esta mañana con la palabra? Porque esta mañana es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos está hablando? ¿Qué hacemos? Nos despedimos y decimos, bueno, hasta el próximo domingo, que te vaya muy bien. En la semana, bueno, veré qué puedo hacer o qué no puedo hacer. O decimos, Señor, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme, yo quiero otra cosa, no quiero ser la misma persona. Cerra tus ojos y vamos a orar. Padre, a través de este tiempo de oración, a través de la palabra, a través de esta palabra, Señor, que tú nos das, que tú estás trabajando con nosotros. Señor, queremos que se complete la obra del Espíritu en nosotros. Queremos completar la tarea. Señor, tú eres el que llamas. Y acá, Señor, no importa, Señor, los que somos hoy acá. Porque si tú quieres abrir el cielo, lo abres y para ti no hay imposible. Señor, y si, como dice tu palabra también, y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará en abundancia. Señor, no es lo que nos falta, es cómo enfrentamos lo que nos falta. Señor, porque tú eres el que da abundantemente.
Y dice tu palabra, pida y le será dado abundantemente. Señor, esta mañana, Señor, solo te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a encontrar los caminos. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a desarrollarnos. Ayúdanos a tomar fuerzas. Ayúdanos, Señor, a no vivir a nuestra manera. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer una anotación de qué cosas son las que tenemos que cambiar, qué cosas son las que tenemos que superar, qué cosas son las que tu Espíritu nos está llamando para superarlas. Porque hay Simeón, hay Ana, Señor, ahí está ese gobernador Cirenio, y todos, Señor, están esperando a que se cumpla en nosotros el plan, el propósito, el desarrollo. Señor, esta mañana yo te pido que nos ayudes. Padre, que no volvamos a casa para ser los mismos. Señor, porque nada es imposible contigo. Pero Señor, el resentimiento, el dolor, la desesperación. Señor, Simeón había esperado años. Los pastores no sabían nada y tú tuviste misericordia y gracia con ellos. Y los ángeles cantaron canciones hermosas y los pastores oyeron. Señor, pero se completó el plan, se completó el registro. David, siervo tuyo, cantor, creador de canciones, de alabanzas, Señor, y se completó lo que faltaba en Belén. Lo que faltaba ahí se completó. Te damos gracias. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por completar. Gracias. Señor, quiero pedirte esta mañana por los hermanos que están en sus casas y que ahora mismo, Señor, están descubriendo que no basta con lo que hacemos, no basta con lo que decimos, no alcanza, Señor. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia, así como Simeón decía, yo sé que no me voy a morir hasta que no vea tu palabra cumplida. Así como decía Ana, no puedo faltar una noche a la oración, porque si el Señor viene, yo tengo que estar ahí. Señor, ten piedad, Señor. Ayúdanos a tomar todas las piezas que son las nuestras para armar este momento, este tiempo, porque tú también estás trabajando en este tiempo. Hay emperadores muy grandes, gente muy grande, muy importante, Señor. Pero todos ellos son tuyos y nosotros somos tuyos. Gracias, Padre bueno, gracias. Que esta mañana podamos prestar atención a la palabra y pueda surgir en nosotros este volver, esta búsqueda de encontrarnos contigo. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor.
Cantemos, sí.